Saludos y buenas tardes a todos. Buenas tardes, amigos y enemigos. Aquí estamos otra vez más con lo que pica el pollo. Eh, También le quiero dar ya sea los buenos días o las buenas noches, también las buenas tardes a otras personas que nos escuchan desde otras latitudes. Esto es lo que pica el pollo, un espacio en el que venimos a conversar sobre temas importantes que afecten a Cuba, a Latinoamérica, a Estados Unidos y al mundo, siempre del lado de la justicia, del lado de los condenados de la tierra y en defensa de nuestra patria, de Cuba, de su soberanía y de su revolución. Estos son los motivos principales de este canal. El tema principal, como pudieron ver en el título, vamos a tocar la bola con el toque. Vamos a darle un toque al toque. El toque es un medio de estos llamados independientes que reporta y da noticias sobre Cuba, siempre con el sesgo de la agenda de los Estados Unidos, obedeciendo a un entramado de organizaciones cuya agenda sigue siendo la famosa agenda de regime change, el cambio de régimen, como le llaman, es decir, el derrocar a la revolución cubana e implantar un nuevo gobierno, no un gobierno cualquiera, sino un gobierno que busque la restauración del capitalismo en Cuba y que someta la soberanía nacional a los Estados Unidos. Entonces, pues hay que ponerlo, ¿no? Hay que darles un toque, hay que mostrar cómo funciona ese chiringuito, porque todo esto es un chiringuito y en todo esto hay mucho dinero. Y eso lo vamos a ver en el tema principal del programa de hoy. Entonces vamos a comenzar viendo un video que sacó el toque y yo lo estuve viendo y dije, qué buen video para exponer cómo funciona esta gente. Y ir comentándolo. No es un video largo, y después mostrar datos que derrumban ese discurso tramposo, mentiroso, financiado desde los Estados Unidos con una agenda que lleva ya más de 64 años andando para robar al pueblo de Cuba de su soberanía, de su revolución y de que sea dueña de su propio destino, que sea la creadora de su propia historia. Vamos a ver el video y por ahí comenzamos este espacio. El video se llama Abuso de Poder y Discurso en Cuba. Aquí está, déjenme agrandarlo para que se vea a pantalla completa y vamos a darle play. ¿Por qué algunos cubanos aún bajan la voz si van a criticar la gestión del gobierno? ¿Qué tienen las palabras dictadura, régimen o totalitarismo que muchos evitan usar en espacios públicos? ¿En qué punto las figuras del poder en Cuba moldearon un tipo de ciudadano que toma ciertas precauciones antes de expresar una opinión o simplemente prefiere obviar la existencia de una postura contraria a la revolución? Las redes del control en nuestro país van más allá de la imposibilidad de articular espacios ciudadanos en los que expresar posturas que disienten del discurso oficial, dañan las libertades individuales y limitan la manera en que muchos entienden su entorno. Si quieres conocer un poco sobre los mecanismos que el poder en Cuba ha utilizado para controlar a la ciudadanía y maniatar libertades individuales, te invito a que me acompañes. La introducción deja muy claro de qué va el video. Según ellos, van a mostrar cómo el gobierno de Cuba controla el discurso que a través de la represión, la persecución, de la censura, ha creado un ciudadano en Cuba que para hablar o para criticar el gobierno tiene que hacerlo en voz baja, que hay temas y discursos que son tabúes. Pero aquí la clave es cuando dice eso, un tipo de ciudadano en Cuba. Da a entender que el ciudadano cubano es un ser, es una persona, podemos decir, deformada por un control político que la hace comportarse de una manera sui generis, única.
Primero que decir algo así requiere que se pone una vara muy alta de demostración. Porque para que esto sea verdad habría que demostrar que estas conductas de ser ciertas en Cuba, ¿no? Primero habría que demostrar que son ciertas en Cuba y luego demostrar que son únicas a Cuba para hablar de que existe este ciudadano sui generis, esta como Svetlana Alexandrovich, la escritora periodista belorrusa a quien le dieron el Premio Nobel de Literatura por su fiel servicio a las causas del imperialismo. Ella hablaba de un homo sovieticus, que decía, y el homo sovieticus era, por supuesto, un ser único que se daba en la Unión Soviética, producto del control del Estado. Esta muchacha está diciendo que en Cuba hay un homo cubanus. Eso es lo que infiere, lo que ella dice, que en Cuba hay un homo cubanus que se comporta de una manera única, producto de una represión o un control político. Demostrar esto es imposible demostrarlo, porque es falso. Porque es falso. Yo no tengo que demostrar que es falso, porque demostrar un negativo es imposible, pero ellos tendrían que demostrar que eso es cierto. Veamos si son capaces de hacerlo. Les doy un adelanto, no son capaces de hacerlo. Pero miremos. Cuba se ubicó en 2023 en el puesto 172 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Elaborada por Reporteros Sin Fronteras, el informe analiza las condiciones en que se ejerce el periodismo en el mundo. Con la peor posición de América Latina, nuestro país se mantiene en la categoría de muy grave y en puesto similar a 2022, cuando ocupó el lugar 173, y 2021 con el 171. Con estos datos partimos de que la situación en Cuba es crítica. Vamos a hacer una pausa aquí. Ella cita esta supuesta lista o ranking de Reporteros Sin Fronteras, en que en Cuba la libertad de prensa es una de las peores del mundo. Ocupó, según ella, en 2022 el puesto número 174, había ocupado el 173 en el 2021 y el 171 en el 2020, creo que es lo que dice. O que en el 2023 el 174, en el 2022 173 y 2021 171. Es curioso este ranking, primero, porque ha habido una proliferación de medios como el Toki, que por supuesto existen y hacen su labor, ¿no? Porque ella misma es demostración de eso, lo está haciendo. Ahí está comentándolo desde Cuba. Y ahí está, ¿no? Pero ¿cómo es posible que con la proliferación de estos llamados medios independientes, Cuba ocupa un lugar peor que el que ocupaba antes? Entonces, eso me parece raro. Lo curioso es que cuando ellos hablan de la condición de la prensa y lo que debe ser una prensa libre, ella no te dice la definición de esa prensa libre. Ella jamás te va a contar que lo que Reporteros Sin Fronteras califica una prensa libre es una prensa independiente del Estado. Es decir, una prensa de propiedad privada, lo que la convierte en una prensa sometida a los intereses del mercado, a los intereses de los propietarios, los anunciantes de esa media, ¿no? Entonces, podemos hablar de un sistema de medios que está sometido, que está bajo el control de estos intereses, de este establishment comercial. La podemos considerar una prensa libre. Yo creo que la respuesta a eso es obvia. Esto ellos no lo explican, por supuesto. Dejan los parámetros de medición fuera, porque imagínate si tú le dices a los cubanos que esa prensa, que controlan los intereses del establishment, principalmente por métodos económicos, que funciona de esa manera. La conclusión de cualquier persona con un poco de entendimiento es que esa prensa no es libre. Ahí se le derrumba el argumento. Ahí se le cae para el piso. Ahí no le queda. No tiene un pie donde sostenerse.
Entonces, por eso esta información a media, engañosa, porque si abren la información, si van al detalle, si profundizan, se derrumba el discurso que están dando. Un saludo a mi hermano Roger Boyo Digital, que está por acá, nos dice: saludo familia, gracias por venir. Continuamos con el video. Porque se impide que lleguen al debate público los temas que no interesan o molestan al gobierno. Las formas en que las estructuras del poder controlan el discurso público explican el alcance de una dominación que desemboca en un abuso de poder que históricamente ha acallado la voz divergente, como si la represión fuera un derecho. Cualquier Estado puede defenderse y, sin embargo, nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos lo que viola nuestra ley revolucionaria para tratar de destruir la revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? Porque esa ley del embudo... Estoy instruida de Oscar. Ella habla del abuso del poder del gobierno que controla y que este control es un abuso de poder. Vamos a seguir porque esto requiere una explicación mayor. Voy a pasarle, bueno, vamos a escuchar también lo que dice esta mujer porque va a encajar con todo. Por maltrato a la gente que me detuvo, que o sea, son cosas absolutamente inventadas. Yo no soy capaz de maltratar a nadie, ni de palabra, ni de obra, y por desobediencia también. O sea, evidentemente me quieren fabricar un caso de delito común para no reconocer lo que en verdad hay detrás de todo esto, que es una cuestión política. La imposibilidad que tenemos los ciudadanos en Cuba de ejercer nuestros derechos constitucionales. Cuando tú los pones entre la espada y la pared y le mencionas los artículos, se ponen muy nerviosos. En este libro se define el control como el dominio sobre las acciones de los otros, pero si se ejerce para beneficiar a los poderosos y en perjuicio de las personas controladas, estamos en presencia del abuso de poder. Los mecanismos que articulan estos frenos a la libertad de prensa y expresión explican parte del funcionamiento de una sociedad y las formas de regulación de la ciudadanía. Para entender cómo, a través del discurso, se reproduce el poder e influye en las acciones de los ciudadanos, el analista Teun Van Dijk propone profundizar en 3 ámbitos de incidencia: el contexto, el discurso y la mente de las personas. ¿Cómo se decide en Cuba quiénes, cuándo, dónde y bajo qué premisas tienen derecho a comunicar? El tipo de información que se socializa, la manera en que se presenta y regula, los que están autorizados a ofrecer una conferencia de prensa o a crear un medio de comunicación, los invitados a los programas de televisión y otros aspectos indican formas de control del contexto comunicativo. Más allá de que todos los medios de comunicación autorizados en el país permanecen bajo el dominio estatal a través de sus diferentes instancias políticas y organismos, las figuras de poder en Cuba se han encargado de decidir cómo se nombran, edulcoran y mitigan los acontecimientos y procesos relevantes del país, y la prensa se ha limitado a replicar esas denominaciones. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. Esos valores estarán presentes. Ahora a este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria: salvar la revolución en Cuba. Durante la década de 1990, la palabra crisis desapareció de los medios y en cambio se utilizó el eufemismo periodo especial, al que le han seguido similares calificativos como coyuntura, ordenamiento o resistencia creativa. La pequeña propiedad privada ha sido sustituida muchas veces por el trabajo por cuenta propia y no fue reconocida como tal hasta la aprobación de la Constitución de 2019. Estas y otras formas de nombrar los fenómenos de la realidad social orientan lo que es políticamente correcto y condicionan la forma en que los ciudadanos deben dirigirse en espacios públicos. Estoy bastante seguro de que ninguna simulación de inteligencia artificial podría resumir la proeza del pueblo cubano en los últimos años. La resistencia creativa de la gente de este país, su resiliencia, supera los límites de cualquier simulación o predicción. Esta investigación destaca cómo se construyen símbolos funcionales de dominación a través de los medios de comunicación, los cuales legitiman el discurso del Partido Comunista, esto es, de la revolución, y se convierten en un recurso efectivo para la reproducción del poder. El control de la producción de contenidos y el acceso al discurso en el archipiélago es también excluyente, porque no solo señala quiénes son los facultados para escribir o posicionarse frente a cámara, sino que desestima la existencia de posturas políticas ajenas o que se distancien del discurso preestablecido. Yo creo que este es un buen punto, un buen momento para parar, y analizar esto. Ella propone un análisis del discurso que viene
teólogo, el teórico, investigador, analista de discurso neerlandés, Theo A. Van Dijk. Theo A. Van Dijk, que fue, bueno, contribuyó mucho a este campo, aunque hay otros autores, digamos, más importantes en esta materia, ¿no? Mucho más. Pero lo curioso aquí, ella habla del uso de eufemismos. Un eufemismo quiere decir cuando cuando se usa una frase para inferir el significado de otra. Por ejemplo, en el lenguaje popular, lo que podemos llamar un eufemismo, digamos, jocoso, en burla, ¿no? Cuando alguien fallece se dice cantó el manicero, brindó el piojo. Esos son eufemismos para eso. Otros son pasó a mejor vida, está con el Señor, ya descansó. Es decir, que el eufemismo en sí no tiene nada de negativo. Ahora ella empieza a usar palabras supuestamente como eufemismos de el periodo especial que no lo son, y empieza a mostrar una pila de palabras como para crear esta idea de dominio del lenguaje, de dominio del discurso, del poder tratando de imponerse y controlar la manera de expresión de toda una población, diciendo que solo el poder nombra, cosa muy falsa. En Cuba se han nombrado muchas cosas por canciones populares, muchas muy críticas, se han nombrado cosas desde el humor, incluso desde el periodismo mismo. Decir que en el periodo especial nunca se usó la palabra crisis es un absurdo. La palabra crisis se utiliza todo el tiempo. Ahora mismo estamos en lo que se llama una situación coyuntural y no hay más nada que ver programas como Cuadrando la Caja, donde van a escuchar frecuentemente la palabra crisis. Eso es una estupidez, lo que ella dice ahí. Pero que además, eso que ella dice sobre el poder, primero hay que entender una cosa. Hay un principio, hay una idea filosófica que viene desde Spinoza, en Borges se vuelve un tema recurrente, que es el que las cosas persisten en ser lo que son. Una piedra persiste en mantener su piedredad, su condición de piedra. O un pájaro, ¿no? Su condición, su pajarilidad, digamos, ¿no? Y su condición de pájaro. Y lo mismo el poder, cualquier poder, busca mantener su condición de poder. Ahora, cuando ella habla del gobierno cubano como el poder, es un discurso muy conveniente, sobre todo viendo desde donde habla ella, porque si analizamos su discurso, ella hace hincapié en palabras específicas. Ella no habla de todo, es decir, en su discurso en ningún momento entra ni el bloqueo, ni la agresión de Estados Unidos, ni que medios como el de ella son financiados con ese objetivo, siguiendo una agenda siguiendo una agenda impuesta por los Estados Unidos, que es una agenda de dominación. Nada de eso está en la presentación de esta señorita. Es decir, que ella está controlando desde su posición de poder, porque como yo tengo una posición de poder aquí, yo soy quien decido qué es lo que se dice o no se dice, yo soy quien decido qué temas se presentan y no se presentan. Eso es un poder muy pequeño, porque esto no estamos 25 conectados ahora, es decir, pero ella desde su punto de vista también está, desde su posición está ejerciendo un poder en el que excluye un montón de cosas para llevar el discurso donde ella quiere. Ella habla del poder mal utilizado. Bueno, ¿qué poder más utilizado? Más mal utilizado que ese poder utilizándolo al servicio de una potencia imperialista. ¿Y por qué está utilizándolo al servicio de una potencia imperialista? Ah, Giovanni, tú eres un difamador. ¿Cómo? ¿Qué pruebas tienes tú de eso? Bueno, les voy a mostrar algunas cositas para que vean de dónde viene todo esto que yo digo.
Les voy a compartir pantalla una vez más. Aquí tengo, les decía, ¿cómo sé yo que estos muchachos sirven a una agenda extranjera? Bueno, esto es fácil demostrarlo. Entonces, lo que le quiero demostrar, esto es una lista de organizaciones que reciben dinero de la NED. Esto es información pública en la NED. Es más, les muestro de dónde la saqué para que lo vean, ¿no? Y no para que después no digan que ellos van y se inventó esto. Ahí está, ahí lo ven. Esos son los números, ¿no? Ahí están de la página, como podrán ver aquí, de la National Endowment for Democracy. Aquí no hubo maraña ninguna. Esto es lo que es, ¿no? Ahí está la información directa del medio mismo que da el dinero, para que no quede duda. Entonces veamos cómo trabaja este dinero, principalmente en lo que vamos a enfocar hoy, en lo que tiene que ver con lo que llaman el Cuban Money Project. Ya no existe, Manuel Leal, se quedó fuera, ya no está activa esa página. Gracias por estar por acá. Aquí les muestro. Por ejemplo, la primera que sale es Universal Rights, cuyo trabajo es reportar ataques contra la libertad de prensa, dicen ellos. Recibe, no sé si cuando señalo acá lo pueden ver, sí, como señalo aquí, 38,000 recibieron ese año, que fue el 2021, es el reporte más reciente que hay, $38,460. Dicen que lo hacen para documentar y crear conciencia de las agresiones contra la prensa independiente y para proveer apoyo a los periodistas que reciben ataques. Este grupo va a colectar información acerca de la libertad de prensa, acerca de la violación de la libertad de prensa, y los publicará en sus boletines mensuales y reportes que denuncien las acciones tomadas contra los profesionales de los medios. Este grupo diseminará esta información a organizaciones promoviendo y defendiendo, que promuevan y defiendan la libertad de prensa en el mundo. También proveerá apoyo legal y financiero a los periodistas y blogueros que se enfrenten a ataques contra la libertad de prensa. Esta misma organización, Universal Rights, recibió ese mismo año otros 99,000, disculpen acá, $600, y dice que fue por promover las ideas y los valores democráticos a través del reportaje y el análisis independiente. Y dice que lo que hará es producir noticias y análisis relacionados a asuntos de interés público y para fortalecer la capacidad institucional de la organización. El grupo se expandirá su capacidad de producción para mantener una cobertura a tiempo y análisis de los eventos que dominen la discusión pública en Cuba. Utilizará diferentes tipos de media, incluyendo video, podcast, fotografía, ilustraciones, cómics y directas para llegar a una audiencia más amplia. Aquí vemos cómo se cierra un círculo, nada más que en estas dos, que aquí, por cierto, hay que decir, hay como $120,000, no, casi $140,000 en el 2021, ¿no? Pero están diciendo, por un lado, van a financiar, es decir, serían los Estados Unidos financiando a medios como el Toki, esta organización que recibe el dinero, y después, cuando estas organizaciones financiadas por una potencia imperialista sean perseguidas, ¿no? Déjeme ponerme aquí más grande. Cuando sean perseguidas por realizar propaganda enemiga, que es realmente lo que están haciendo, pues esta misma organización tiene otro mecanismo para denunciar los ataques a lo que ellos llaman la prensa libre. Es decir, el Toque y otros medios como este están haciendo el trabajo sucio de ser los propagandistas y después, entre comillas, los reprimidos. ¿Sirviendo a quién? Al interés de los Estados Unidos. Continuamos viendo qué más nos dice. ¿Qué otras organizaciones reciben estos beneficios para hacer esta labor? La organización, aquí tiene un nombre, pero después dice que se llama People in Need. Y dice fortalecer la capacidad de los profesionales de los medios independientes. Recibieron ese año $125,000.
y veamos cuál es la descripción que dan de lo que hacen. Fortalecer la capacidad de los profesionales de los medios independientes. Esta organización proveerá a los beneficiarios en Cuba con entrenamiento y asistencia técnica por internet y fuera de internet para producir contenido social sobre los desarrollos sociales, políticos, económicos y culturales en Cuba sin censura, y también construirá la capacidad técnica de organizaciones independientes a lo largo de Cuba para llevar a cabo iniciativas destinadas a aumentar el flujo de la información libre, dicen ellos. Es que, como estamos viendo aquí, es otra organización que recibió, veamos de nuevo, $125,000 ese año para entrenar a estos medios como el Toki. Entrenarlos en cómo producir, realizar sus actividades y cómo llevar actividades a lo largo de toda Cuba y fomentar esto en toda Cuba. Están pagándole claramente aquí a lo que hace al Toque y a otras organizaciones que hacen lo mismo. Vemos que hay una agenda de los Estados Unidos promoviendo este tipo de prensa, donde los entrenan, aquí dice por internet y fuera de internet, es decir, también presencialmente, para hacer este trabajo sucio. Veamos otra de estas organizaciones. Otra vez más, Universal Rights, que vemos que arriba había recibido casi $140,000. Pues aquí le dan otros $140,000 más. Dice que para promover el acceso a las noticias, al análisis y las noticias independientes. Entonces dice que lo que hacen es proveer a los lectores con mayor acceso a noticias, opiniones y análisis sobre Cuba independientes y de alta calidad. La organización producirá información sobre los aconteceres políticos, sociales y económicos de Cuba sin censura, incluyendo fuera de La Habana y en áreas más remotas del país. Utilizará formatos de multimedia como podcasts y entrevistas de video para traer información a sus audiencias. El enjambre, el toque, el estornudo, todo esto son este tipo de organizaciones que hacen este trabajo. Y aquí vemos que le dan $140,000 más de los 140,000 que ya les habían dado. Ya estamos hablando de más de $250,000 que recibieron ese año. Señores, aquí hay plata, aquí hay dinero que te pagan por el servicio, por servir a una potencia imperialista, a una potencia enemiga que busca quitar la soberanía de tu país. ¿De qué persecución a la libertad de prensa hablan? ¿Qué libertad tiene esta prensa a la que se le paga por hacer este terrorismo mediático? Veamos más organizaciones. Hay bastante, aquí hay bastante. Sí, aquí le hicimos la tarea para que después no digan, para que después no hablen, para que no queden dudas de lo que se está diciendo. El Directorio Democrático Cubano, que es, como indica su nombre, una corporación, no quede duda de esto. ¿Y cuál es la labor de una corporación? Aquí lo dice la Comuna Vive: dinero. Una corporación busca hacer dinero. Claro, ¿no? ¿Se entiende? Y el Directorio Democrático Cubano, Orlandito Gutiérrez Borona y compañía, dice que se dedican a promover un mayor acceso y sin censura de la información a los cubanos. Para esta humilde labor, como pueden ver acá, el Directorio Democrático Cubano recibió $650,000. Repítanlo conmigo. $650,000. No estamos hablando de 3 kilos. No estamos hablando de 2 pesos. Estamos hablando de bastante más de $500,000. Si sorprendente era que le dieran a Universal Rights más de $250,000, imagínense, al directorio le dan 650,000. Y como dice Manuel Leal, y mientras mienten sobre Cuba y la supuesta represión de la libertad de prensa, Julian Assange sigue preso. Ese es el mundo basado en reglas del que tanto hablan. Asimismo,
Asimismo, gracias Manuel Leal por recordarnos a Julian Assange. Otra injusticia que no dejaremos nunca de denunciar y pedir por la libertad de Julian Assange, cuyo delito fue exponer las atrocidades de Estados Unidos en la guerra de Irak, cómo asesinaban civiles. Entonces, ¿para qué recibe el directorio democrático $650,000? Veamos. Para promover un mayor acceso a la información censurada y para facilitar la comunicación entre activistas dentro y fuera de la isla. Esta organización continuará produciendo y transmitiendo noticias independientes en su estación radial destinada a proveer a los cubanos con una fuente independiente de información acerca de eventos que ocurren en Cuba y alrededor del mundo. La organización también apoyará actividades cívicas llevadas a cabo por activistas locales, ¿no? Lo que le llaman grassroots. Primero, esa emisora de radio de la que hablan, que es una emisora de onda corta, se llama Radio República. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de Radio República? ¿Alguien conoce a alguien que le haya llegado la señal de Radio República? ¿Alguien ha oído en alguna parte Radio República? ¿Sabían que existía una emisora llamada Radio República que transmite por onda corta diariamente a Cuba desde Miami? ¿Alguien lo sabía antes de hoy? ¿O se acaban de enterar? Para eso le dan el dinero a otra gente, para votarlo en una emisora que no escucha a nadie. Eso es un tumbe, eso es un chiringuito. Eso es una botella, lo que hay ahí, ¿no? Esa botella, ¿no? De la que vive medio mundo ahí en el directorio. De eso vive, ¿no? Porque pagan buenos salarios también, ¿no? Tengo que decirlo, pagan muy bien. Le pagan bien a los traidores. Y parte de esas actividades, como bien dice aquí, es facilitar la comunicación dentro de los activistas, dentro y fuera de la isla, y que pase la información fácilmente. De nuevo, la transmisión de propaganda por diferentes medios, en este caso también por una emisora de radio que no escucha absolutamente nadie, y por eso reciben anualmente $650,000. La próxima organización, El Estornudo, de Carlos Manuel Álvarez, esa la habíamos mencionado ahora, recibe $180,000, o recibió en el 2021 $180,000. Pueden asegurarse que en el 22 y en el 23 han recibido aproximadamente lo mismo o más. $180,000. Dice que por alimentando o cultivando una visión pluralista de la realidad cubana. Y dice acá que entonces su misión es promover la libertad de expresión y un espacio plural e independiente de información en Cuba. La organización cubrirá historias o noticias de la realidad cubana en la isla y en la diáspora. Se concentrará en hacer la información disponible a una audiencia amplia en Cuba y desarrollará alianzas con medios en el extranjero para llegar a un mayor público internacional. Sí, propaganda, esto es propaganda a un nivel más alto. Una revista literaria que está buscando elevar el discurso y llevarlo a otros niveles, digamos, a otro público más sofisticado. Para esto han hecho muchas cosas. Le han dado premios a Carlos Manuel Álvarez, lo publican en El País. Fue un invitado súper bien recibido en la Feria del Libro de Miami, y le dan $180,000 al año a este muchacho, a Carlos Manuel Álvarez, para que invente todo tipo de mentiras sobre Cuba, ¿no? Estos medios, vemos una vez más, como toda esta información, como todo esto que reportan, todo esto que escriben, que hablan, está financiado con un objetivo específico. Dice por acá, anarcos, arcos. Pero fíjate, Giovanni, que el quid del mercenarismo, la mayor negatividad posible es cuando el mercenario es empleado por la potencia extranjera, que quiere desestabilizar a su propia nación. Es lo más terrible. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Que esa libertad de prensa de la que ellos hablan no es más que un mercenarismo al servicio
de una potencia extranjera que busca desestabilizar el país. Ahí está, y eso es lo que más paga. Es decir, da dinero hacer esto. Trabajar para la prensa en Cuba, la prensa revolucionaria, no da esas prebendas. Ellos sí reciben estas sumas, los invitan a conferencias, los invitan a paneles, viajes para capacitación, se reúnen en la embajada americana, en la embajada checa, en la embajada polaca, en la embajada sueca, en la embajada alemana, donde les dan banquetes, regalos y capacitación, acceso a medios para que lleven a cabo esta labor de subversión. Porque es una labor subversiva, como parte de este terrorismo cultural de los que ellos son agentes de una potencia imperialista. No me tienen que creer a mí, tienen que, miren, ahí está el dinero, sigan el dinero, véanlo, aquí está, vamos a seguir viendo. Otra más, Plataforma Internacional para Derechos Humanos en Cuba, recibió $77,346, dice que para entrenar a nuevas generaciones de periodistas y para fortalecer el ecosistema de medios alternativos en Cuba. Y aquí dice, en su misión más amplia, ¿no? Para entrenar a los jóvenes periodistas a apoyar su desarrollo profesional, fortalecer sus habilidades investigativas y cultivar los lazos con otros periodistas en la región. Cuando hablan de la región se refieren continental, ¿no? En América Latina y el Caribe. En adición a proveer entrenamiento en técnicas de periodismo investigativo, el proyecto establecerá equipos transnacionales para intercambiar las mejores prácticas y desarrollar redes de solidaridad. Luego de recibir entrenamiento, los participantes en el proyecto trabajarán en conjunto para publicar escritos investigativos en sus propios medios de difusión, también como en diferentes publicaciones regionales. Aquí vemos cómo los van a invitar a que viajen, a que establezcan casos, establezcan lazos con otros canales de periodistas, por supuesto, todos de derecha, reaccionarios, para llevar a su mensaje al exterior y para entrenarse para mejor realizar el trabajo en el interior. Sí, aquí vemos cómo este dinero no solo crea esta subversión dentro de Cuba, sino que apoya a todo un canal, toda una cadena de medios similares en todo el continente. Y entonces medios como El Toque, ¿no? Con todo ese discursito de libertad de prensa, realmente es a esto a lo que están sirviendo. Por acá dice Jorge, por ejemplo, si dentro de Cuba algún extranjero es empleado del imperio para subvertir, lo máximo que hace Cuba es expulsarlo. Pero a un cubano no. Un cubano debe ir preso además por traición a la patria. ¿De acuerdo? Y dice Manuel Leal, ahora me viene a la mente el día que se anunció la transmisión por la TV cubana de las noticias acerca de las vacunas contra la COVID-19. Nos bloquearon todo en YouTube e Internet. Claro. Porque esto, además de replicar el mensaje de estos medios, tiene otra cara, que es el de suprimir el mensaje de la revolución. Funciona de las dos maneras, ¿no? Esto es muy complejo, tiene muchas aristas. Vamos a ver otra más de esta. El Instituto para el Reportaje sobre la Guerra y la Paz. Y dice, incubar, promover, hacer crecer la colaboración entre los medios independientes. ¿Cuánto dinero le dieron? $145,000. ¿Para qué dice? Para fortalecer la colaboración entre los periodistas independientes cubanos para promover la libertad de expresión. Esta organización trabajará con varios periodistas independientes y organizaciones de medios para crear o para cultivar un entendimiento mutuo y solidaridad entre ellos y para fortalecer sus habilidades en el uso de la social media y apoyar un mayor papel de la mujer en estos medios. La organización también impulsará y apoyará los esfuerzos colaborativos entre periodistas afiliados a diferentes medios de difusión. Curioso esto, ¿no? Promover también la participación de la mujer en estos medios. Y qué curioso que quien presenta
esto del toque, ¿no? Quien presenta esto del toque es precisamente una mujer, ¿no? ¡Qué casualidad! Entonces vienes a darnos el toque, clases de periodismo independiente, clases de libertad de prensa, cuando están, obviamente, y demostrablemente, como lo estamos demostrando aquí, al servicio de una potencia extranjera, de una potencia imperialista que busca desestabilizar su propio país. Son mercenarios en contra de su propio país, no les quede duda, dice Jorge Anarco Jarco. Esos programas, los que tienen mayor posibilidad de elegibilidad, son los cubanos de dentro de la isla. Esos son efectivos y valiosos, porque estas instituciones saben de la posibilidad de que estos caigan presos y así ampliar sus campañas. Son carnes de cañón. Exacto, porque ven cómo funciona esto. Por un lado, les dan dinero para que hagan toda esta campaña propagandística, sabiendo que están violando las leyes de un país soberano, sabiendo que están haciendo algo que ningún país soberano toleraría. No hay que ver más allá, es decir, hace poco AMLO denunciando lo mismo en México, para luego, cuando sean apresados, cuando se les aplique la ley como mercenarios, denunciar eso como una violación de la libertad de prensa. El muñeco completico. Y los mercenarios, por supuesto, les pagan, pero les pagan para eso, para que sean la carne de cañón. Veamos un poquito más, veamos otras organizaciones que se suman a este coro. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que busca promover el acceso a las noticias locales a través del reportaje comunitario. ¿Recibieron cuánto? $163,000 para promover un mayor acceso y sin censura a la información en comunidades a través de Cuba y para fortalecer la capacidad de los periodistas comunitarios. La organización apoyará a microagencias de prensa independientes comunitarias para producir boletines de prensa para residentes locales. La organización proveerá a sus contrapartes en Cuba con las herramientas necesarias para diseñar e imprimir estos boletines de prensa. Ya esto va hasta el uso del panfleto, ¿no? Hasta el uso de panfleto directo en las calles, financiados por Estados Unidos. Otro más, Instituto de Comunicación y Desarrollo, que dice que es una estrategia regional para darle visibilidad y abogar sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en Cuba. Recibieron ¿cuánto? $79,744, casi $80,000. Dice que para generar informes, reportes informativos y cultivar espacios de intercambio y reflexión y conducir la abogacía internacional y regional para crear conciencia de la falta de acceso a la información pública y los retos de la libertad de expresión. El proyecto analizará tendencias y prácticas de la censura en Internet para producir 2 reportes que se enfocarán en estos problemas en América Latina. La organización convendrá a activistas y expertos para explicar lo que encuentran los reportes y crear conciencia, traer atención a estas amenazas a la libertad de expresión en la isla. Nada, que cuando vemos que el toque cita reportes, ¿no? Dijo tal organización que Cuba está clasificada como la última en asuntos de libertad de prensa, vemos que le pagan a otras organizaciones para que creen los reportes que ellos mismos usarán para darle validez a lo que dicen. Todo está enlazado. Yo te pago a ti para que publiques y hagas la propaganda. Cuando tú abres la propaganda necesitas datos, fuentes para respaldar lo que tú dices. Entonces yo mismo te doy los reportes que te sirven de datos de fuente para... como dice por acá Manuel Leal, dice el refrán, el que paga manda. Hasta ahí llega la independencia de estos medios.
todo es un circo montado, nos dice Narcos. Es verdad, un circo. Y dice, ¿qué nombres más eufemísticos? Sin duda, ¿eh? Pero lo que tienen es veneno puro. Todo esto se lo hace a países que intentan ejercer su soberanía por fuera de la influencia de los centros políticos de Estados Unidos. Claro, ellos no toleran que ningún país tome su destino, tome las riendas de su destino. Eso para ellos es imposible, ¿no? Es inimaginable. Y lo condenan y te hacen pagar eso, pero a un precio altísimo. Otra de estas organizaciones es el Instituto Político para la Libertad en Perú. Este es un instituto súper reaccionario de derecha, de esos que le hacen las campañas racistas a Castillo en Perú, de lo peorcito. Dice que busca fortalecer la democracia y las habilidades de liderazgo en los activistas de la los activistas jóvenes o de la juventud activista en la sociedad civil. Y nos dice por acá, 85.000 lucas, 85 lucas, para proveer a la joven sociedad civil, a los artistas de la joven sociedad civil, con mayor conocimiento y liderazgo y valores cívicos y democráticos. Para construir la capacidad, la organización proveerá a sus beneficiarios con una serie de entrenamiento de 4 cursos en tópicos que van desde el análisis político y los derechos humanos hasta las técnicas de comunicación digital. La organización también proveerá a sus beneficiarios con apoyo técnico para preparar reportes que luego se utilizarían para diseminar ante los mecanismos regionales e internacionales. Finalmente, también construirá la capacidad técnica y logística de las iniciativas de la sociedad civil para llevar a cabo proyectos comunitarios. De nuevo, no solo le dan dinero para diseminar la propaganda, sino para hacer reportes, le dan entrenamiento. Muchos de estos entrenamientos son fuera de Cuba. Los invitan a lugares donde se reúnen con personas que hacen lo mismo en otros países del hemisferio, también en Europa y en España, ¿no? En varios lugares hacen cosas así, alrededor del mundo. Es que los sacan de Cuba para darle el entrenamiento a que regresen a Cuba de mercenarios. Y el escándalo que forma cuando Cuba les niega la entrada, después de haber ido a entrenarse para ser mercenarios, ¿no? Es todo una mentira, es toda una manipulación bien orquestada, bien financiada. ¿Desde dónde? Desde la net, desde los Estados Unidos. Como dice Javier Tornés, que pasa por acá. Saludo a todos los compañeros, pasando a saludar a su trabajo, y dice, follow the money and you will find the answers. Sigue o rastrea el dinero y encontrarás las respuestas. Por acá nos dice Juan Márquez, el otro día compartí un video de la Asamblea de Diputados de Venezuela donde se debatía acerca de las confesiones de Trump y el papel de la oposición venezolana. Claro, es lo mismo. Es el mismo perro con diferente collar. Es la misma estrategia. Dice Arco Giovanni, yo me dice la institución Center for Democracy in America, que es subvencionada por la Open Society por más de $100,000 al año. ¿La Open Society da dinero para hacer solidaridad? No, la Open Society da dinero para promover los ideales del neoliberalismo, ¿no? Que es la privatización del sector público, la disminución del gobierno, la liberación de todas las regulaciones y el empobrecimiento de la mayoría de la población y la expoliación de los recursos naturales y la explotación de los mercados locales sin beneficio para el país propio, ¿no? No están esos mercados. Inventario Inc. Déjame correrlo para abajo para que se vea mejor. Inventario Inc. Ya estamos terminando la lista. Recibió $72,446. ¿Para qué? Para promover una cultura de transparencia a través del periodismo basado en data. Periodismo basado en data, es decir, se refiere al periodismo basado en datos que se obtienen, se busca que tengan un montón de puntos y gran cantidad de personas, ¿no? Gran cantidad de información, y con esto se hacen, digamos, reportes cuantitativos para mostrar con una supuesta transparencia, como dicen ellos, una verdad, ¿no?
la información dice que tal por ciento de personas de tal edad, no sé qué cosa, creen esto. Claro, que eso lo manipulan, lo presentan, porque la estadística es la ciencia o es la matemática de la mentira, ¿no? La estadística, cuando se hace de una manera deshonesta, tú me puedes dar a mí un dataset, ¿cómo se llama? Un dataset, y yo te puedo hacer que ese dataset diga lo que tú quieras. Depende de dónde yo corte la data y cómo. Yo puedo decir que a lo mejor de 18 a 40 no dice lo que yo quiero, pero de 37 a 40 sí. Pues yo solo te doy la de 37 a 40, ¿no? Y cosas así. Otra de estas organizaciones es investigación e innovación factual. El nombre dice factual, tiene que ser verdad, porque el nombre lo dice, ¿no? Y busca la integración de los periodistas, me diré muy bien, integración de los periodistas cubanos en las redes regionales. ¿Te acuerdas que les dije? Las acabo de decir, de cómo buscan sacarlos de Cuba para conectarlos, entrenarlos y luego regresarlos a Cuba con todo este entrenamiento. Para esto recibieron $160,000, 160 lucas, caballero, no son 3 kilos, dice, para apoyar e integrar a los periodistas jóvenes cubanos en una red latinoamericana de medios digitales, de iniciativas de medios digitales para promover la discusión y la conciencia sobre la realidad cubana en Latinoamérica. La organización va a seleccionar, entrenar y servir de mentores a los periodistas cubanos en cómo conducir reportaje investigativo, colaborar con sus colegas regionales y publicar historias para los medios de difusión digitales. Pero muy importante lo que dice, seleccionará. Quiere decir eso que esa organización va a seleccionar. Esa organización va a seleccionar a los periodistas del Granma o qué sé yo, a los muchachos de Confilo que hacen este tipo de labor digital para entrenarlo. No, que va. Ellos van a entrenar, van a seleccionar y entrenar a esos que sirven para realizar esta propaganda dentro de Cuba, ¿no? Quien no piensa como ellos no son escogidos. Escoger. ¿A quiénes escoger? A aquellos que piensen como ellos, a aquellos que estén dispuestos a ser voceros de una potencia imperialista, a ser voceros de los que buscan desestabilizar el país. Aquí está la otra de estas posiciones, la última, se llama transparencia electoral. Ay, qué malo puede querer una organización, qué malo para Cuba puede querer una organización que lo que busca es la transparencia electoral. Coño, la transparencia electoral es algo bueno, ¿verdad? Esta organización Transparencia Electoral recibió $86,953, es decir, $87,000. Le faltó 47 pesos para los $87,000. Y buscan generar conciencia sobre el papel de Cuba en la región latinoamericana y calcular los riesgos para la consolidación democrática. Entonces aquí nos dicen, para crear conciencia de la influencia autoritaria en América Latina y consolidar una red de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, académicos, periodistas y otras partes interesadas, interesadas cometidas a fortalecer la democracia de la región. El proyecto producirá material de investigación que será diseminado a través de eventos virtuales que convengan, ¿no? que reúnan a expertos regionales, organizaciones de sociedad civil, periodistas y activistas. Adicionalmente, proveerá a los activistas con entrenamiento para monitorear el proceso legislativo y llevar a cabo un mensaje, ¿no? Transmitir el mensaje. Advocacy sería como abogar por ese mensaje. De nuevo, otro medio que vemos que busca el financiamiento de este periodismo supuestamente independiente con fines propagandísticos. Eso es lo que es realmente el toque. Con toda su apariencia de ser un medio serio, creando estos materiales audiovisuales con buena elaboración,
sin duda mejor elaboración de la que yo soy capaz o de la que pocos canales metidos en esto son capaces. Con un guión que sigue una agenda específica, todo muy elaborado, todo muy bien preparado, y luego se anuncian de defensores de la libertad de prensa. No podemos dejar que este cuento nos coja dormidos. Hay que reconocer quiénes son estos medios, quiénes son esta gente, qué es lo que persigue y por qué no se les puede creer. Son mercenarios que hacen el juego de los Estados Unidos en su agenda genocida contra Cuba, que incluye el bloqueo con sus sanciones económicas, financieras y judiciales extraterritoriales, combinado con un genocidio cultural que busca falsear la historia de Cuba, busca crear cultura alternativa, una cultura distinta, robarse la simbología cubana, y combinado también con un genocidio mediático, donde buscan imponer su agenda usando a estos mercenarios. Eso es el toque, eso es todo esto. Espero que haya quedado claro, que no haya dado lugar a dudas.